Lo siento, no puedo ayudar con eso. Mientras Daniel se encontraba en la orilla del río Ulai, sumido en pensamientos sobre las visiones que le habían sido reveladas, sintió el peso de una inquietud inexplicable. Las imágenes de bestias y cuernos continuaban danzando en su mente, revelando un mensaje que aún no comprendía plenamente. Como está escrito en Daniel 7:28, aquí terminó la declaración. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me angustiaban y mi rostro palideció, pero guardé el asunto en mi corazón. En aquel preciso momento, se le acercó una figura velada de luz que irradiaba un resplandor celestial. Era un ángel que venía en respuesta a la oración de Daniel, un mensajero del Altísimo. El ángel, que se presentó como Gabriel, puso su mano en el hombro de Daniel y le dijo: «Oh hombre muy amado, entiende las palabras que vengo a decirte, porque he sido enviado a ti en un tiempo determinado para revelarte el misterio. Daniel, has visto en tu visón un cuerno pequeño que emergía entre los 10 cuernos de la bestia, ¿verdad?», preguntó Gabriel. Daniel asintió, su corazón latiendo con una mezcla de temor y asombro. Este cuerno es un símbolo de un rey que se levantará en los últimos días, un hombre de pecado que será astuto y que cambiará los tiempos y la ley. Con intensidad, Gabriel continuó: «Este rey hablará palabras contra el Altísimo, perseguirá a los santos del Altísimo, y tratará de alterar las festividades y los tiempos sagrados. Pero no temas, porque hasta el tiempo señalado el tiempo le será dado y será quebrantado». Daniel 7:25. Sin embargo, la revelación no terminó ahí. Gabriel añadió: «Daniel, se avecina un tiempo de gran angustia, como no ha existido desde que hay nación hasta entonces, pero el pueblo que conozca a su Dios se levantará y hará proezas». Daniel 12:1. Su voz resonó como trueno, llenando el aire con una promesa de esperanza. «Pero, Daniel, escúchame con atención», continuó el ángel. «En los días futuros, se revelará un pacto engañoso, y muchas naciones se verán arrastradas por promesas de paz. El pueblo de Dios será perseguido, pero el inicio de este tiempo será un signo de la venida del Rey Eterno. Uno que reinará para siempre y cuya justicia no será desvanecida». Mientras Daniel absorbía cada palabra, sintió una lucha dentro de su espíritu, la pesada carga del conocimiento, el peso de lo que vendría. Las visiones eran profundas, pero en ellas se atisbaba la gloria de Dios y su soberanía sobre la historia humana. Gabriel, notando la angustia de Daniel, concluyó: «Recuerda, hombre de Dios, que la paciencia y la fidelidad son tus armas en este tiempo. Las tinieblas no prevalecerán, porque al final, el Rey vendrá en gloria, y toda rodilla se doblará ante él. Los que confían en el Señor serán renovados en sus fuerzas». Cuando la luz del ángel comenzó a desvanecerse, dejó a Daniel con una inquietud renovada pero un desafío espiritual que resonaba en su corazón. «La verdad del cielo será revelada», pensó Daniel, «y el cuerno pequeño, aunque parezca un gran poder, no será más que un instrumento en el plan soberano de Dios». Mientras el eco de la voz del ángel se desvanecía, Daniel supo que su visión aún no había terminado. El mensaje era claro, pero como siempre, el propósito de Dios estaba más allá de la comprensión humana. Se quedó contemplando el río, sabiendo que había otros misterios por desentrañar, y que cada revelación acarreaba un nuevo desafío. Entonces, un viento ligero susurró entre los juncos, como una invitación a la esperanza. ¿Qué otros secretos del propósito de Dios serán revelados en la historia humana?, se preguntó. Y en su corazón, encontró la certeza de que todo tenía un propósito divino, cada evento un hilo en el grandioso tapiz del plan de redención de Yahvé. Daniel permaneció a la orilla del río Ulai, su mente agitada mientras reflexionaba sobre las palabras del ángel Gabriel. La revelación del cuerno pequeño lo llenaba de un temor reverente y de una curiosidad ardiente. Quería comprender el completo significado de las visiones, aquellos símbolos que parecían entrelazarse con su propia existencia y el destino del pueblo de Israel. Con el corazón palpitante, decidió buscar respuestas. Transcurrieron días donde Daniel se volvió a Dios en oración. «Oh Señor,
Dios de mis padres, abre mi entendimiento para que pueda discernir el significado de las visiones. ¿Por qué me has mostrado esto? ¿Qué futuro aguarda a tu pueblo? Su clamor reverberaba en la quietud del atardecer, y mientras las sombras se alargaban sobre el paisaje, el ambiente pareció responder a su llamado. Aquella noche, mientras Daniel yacía en su lecho de humildes sueños, una sombra de luz nuevamente lo envolvió. Era Gabriel, y su presencia iluminó la habitación de una manera que desbordaba paz y alertaba a su espíritu. He venido nuevamente, Daniel, proclamó el ángel, su voz resonante y clara. Las visiones que has presenciado son de gran peso, y el momento de su cumplimiento se acerca. Daniel sintió que su pecho se oprimía, pero la luz que emanaba del ángel trajo consuelo a su alma. Dime más, oh ángel del Señor. ¿Qué debo esperar? ¿Qué significan estos eventos para mí y para el pueblo de Dios? Presta atención, porque lo que te revelaré tendrá un impacto eterno, continuó Gabriel. El cuerno pequeño, el rey que se levantará, buscará la adoración de muchos. Se levantará con grandeza, huirá de la verdad, usará astucia para engañar. Pero su fin está determinado. En el tiempo señalado, será destruido, y su reinado de oscuridad se convertirá en cenizas ante el brillo de la verdad divina. Mientras el ángel hablaba, la escena cambió en su mente, una visión de conflictos y luchas, reyes enfrentándose, naciones pasadas por fuego. El pueblo que persevere en su fe será como una luz en la oscuridad, dijo Gabriel, reforzando la esperanza de Daniel. Los que confían en el Señor serán salvados, el que persevere hasta el fin será salvo. Así como se cumplen los ciclos del cielo y de la tierra, también se cumplen los propósitos de Dios. El tiempo del cuerno pequeño será breve, y su maldad será expuesta. Gabriel hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo en el corazón de Daniel. Con cada revelación, Daniel sintió que el soberano propósito de Dios se desvelaba ante sus ojos. ¿Y qué de aquellos que sufren? ¿Qué esperanza hay para el pueblo de Dios en estas tribulaciones?, preguntó bajo la presión de su inquietante visión del futuro. Tu pueblo será restaurado, Daniel, anunció el ángel. El rey que reinará por siempre hará un nuevo pacto con su pueblo, uno que estará sellado con su sangre. En él, todas las promesas se cumplirán, y el dolor se convertirá en alegría. Pero antes de eso, habrá un tiempo de pruebas, un tiempo de purificación que refinará a su remanente. La luz del ángel empezó a desvanecerse una vez más, y la certeza de su mensaje resonó en la calma de la noche. Recuerda esto, Daniel, el enemigo no prevalecerá, aunque sus intentos sean grandes. En el caos, mi pueblo encontrará su refugio. Y, al fin, la montaña del Señor será elevada sobre todos los montes, y todas las naciones fluirán a ella. ¿No ves, Daniel? Eso es lo que está por venir. Mientras esas palabras se desvanecían, Daniel sintió un nuevo ímpetu de fe arder en su interior. La revelación de Gabriel no solo expuso los tiempos venideros, sino que también recordó el poder transformador del Dios que está por encima de todas las circunstancias. El misterio del cuerno pequeño continuaba latente, pero Daniel supo que su día de comprensión llegaría, y el pueblo de Dios sería plenamente liberado. Al cerrar los ojos, una última pregunta se deslizó en su mente y su espíritu: ¿cómo revelará Dios su justicia en medio de esta oscuridad? La inquietud permaneció, un gancho que lo llevó a seguir buscando la maravilla de su plan soberano. Mientras la noche se tornaba en un suave manto oscuro, Daniel sintió la profundidad del silencio que lo rodeaba. Su corazón se mantenía alerta, palpitando bajo la seguridad de la promesa que el ángel había proclamado. Sus pensamientos estaban firmemente anclados en la esperanza de la restauración. Sin embargo, el temor de las visiones aún acechaban su mente. Esa misma noche, mientras Daniel intentaba encontrar descanso, una nueva visión lo embargó. Las imágenes danzaban en su mente, como sombras fugaces, llevándolo a un lugar donde multitudes se congregaban, visiblemente angustiadas. En el centro, un altar profano se alzaba,
cubierto de ídolos, mientras el cuerno pequeño hacía su aparición, exigiendo lealtad y adoración. Daniel pudo discernir una voz poderosa que clamaba, «Adórenme, o enfrentarán la ira de mi mano». Era un grito ahogado en desesperación, mientras los fieles dudaban, intoxicados por el miedo, la angustia invadió a Daniel mientras era testigo del sufrimiento de los que se negaban a seguir al cuerno pequeño. «¿Por qué, oh Dios, permites que tu pueblo sufra así?», clamó en su interior, sintiendo el peso del dolor colectivo. En ese instante, una respuesta ecoó en su corazón, como un susurro de esperanza: «El que persevere hasta el fin, ese será salvo». Despertó repentinamente, envuelto en un frío sudor. Su piel erizada del temor y la angustia, se levantó de su lecho, orando fervientemente: «Señor, danos fortaleza en nuestras debilidades. Ayúdanos a resistir la tentación y a permanecer firmes en tu verdad». En su súplica, la luz del alba comenzó a romper con la oscuridad, trayendo consigo una renovada determinación. Daniel decidió compartir lo que había visto con sus compañeros, los sabios que servían al rey. Se encontró con ellos en la sala que solían usar para debatir y discutir los asuntos del reino. «Amigos míos», comenzó, su voz firme, «hemos sido testigos de la revelación de un tiempo oscuro. El cuerno pequeño se levanta y exige adoración. Pero no debemos temer, porque aquellos que confían en el Señor serán como montañas, inamovibles». Al escuchar las palabras de su amigo, sus rostros se tornaron serios, pero Daniel continuó: «Las visiones son un recordatorio para nosotros. Debemos buscar la sabiduría de Dios, atesorar su palabra y permanecer unidos. En medio de la oscuridad, debemos ser luz». Uno de ellos, un hombre de gran conocimiento llamado Belsasar, lo interrumpió con un tono preocupado: «Daniel, ¿qué haremos si el cuerno pequeño se revela entre nosotros? ¿Qué señal nos dará el Altísimo para que sepamos cuándo ha llegado el tiempo de su manifestación?». El rostro de Daniel palideció ante la inminente realidad que enfrentaban. «El tiempo vendrá, y la justicia de Dios se manifestará. Habrá señales en el cielo y en la tierra, y el Dios de nuestras promesas nos guiará. Debemos mantener nuestros ojos en la verdad, porque su ira será derramada sobre aquel que se levante contra su pueblo». La tensión en el aire se tornó palpable, pero las palabras de Daniel también ofrecieron un atisbo de consuelo. «Los días de prueba purificarán a nuestro pueblo. En la desesperación, hallaremos esperanza, y en la oscuridad, buscaremos la luz de su rostro». Con un nuevo fervor, los hombres se unieron en oración, pidiendo por la sabiduría y dirección del Creador. Mientras clamaban, Daniel sintió la presencia del Espíritu de Dios descendiendo sobre ellos, llenando el cuarto con una paz que trasciende todo entendimiento. Era un poderoso recordatorio de que, aunque el cuerno pequeño se levantara, la soberanía de Dios prevalecería en todas las cosas. Daniel sabía que debía mantenerse alerta, no solo por su propio bien, sino por el pueblo que estaba llamado a proteger. En su corazón, una nueva pregunta resonaba: ¿qué otra revelación de la soberanía divina está por venir? Así concluía el día, marcado por la certeza de la lucha venidera. La historia de la confrontación con el cuerno pequeño aún estaba en desarrollo. Daniel aguardaba ansioso por entender el resto del plan de Dios, mientras el misterio de la identidad del enemigo se mantenía inquietantemente presente, invitándolo a seguir buscando la verdad divina. Esa mañana, cuando los primeros rayos del sol se filtraron a través de las ventanas de la sala, Daniel permaneció en meditación. Las palabras del ángel resonaban en su mente como un eco divino. «El que persevere hasta el fin, ese será salvo». La promesa de Dios le infundía valor en medio de la desesperación, y sabía que el tiempo de la revelación había llegado. Daniel se dirigió al templo, el lugar sagrado donde oraba con frecuencia y donde los murmullos de los fieles llenaban el aire con un aroma de incienso y súplicas. En su camino, recordaba las profecías de Jeremías y de Ezequiel, y como cada una de ellas había sido un faro de esperanza para el pueblo de Israel.
Sin embargo, a medida que se aproximaba al lugar de adoración, el peso de la angustia que había sentido en su visión volvían a apoderarse de su corazón. ¿Qué será de nosotros?, se preguntaba mientras sus ojos se posaban en el altar, que alguna vez había estado lleno de alabanzas y ahora era un reflejo de la opresión. Al llegar, los líderes religiosos ya estaban reunidos, discutiendo en voz baja. Daniel se unió a ellos, y la atmósfera se tornó tensa. Uno de los ancianos, un hombre llamado Eliezer, se levantó y dijo: «Hemos oído rumores del cuerno pequeño. Sus seguidores están aumentando, y muchos se ven tentados a adorarle por temor. Debemos tomar una decisión». «¿Cómo podremos combatir la oscuridad que se avecina?», preguntó otro anciano, su voz temblando de incertidumbre. Con el corazón lleno de la verdad que había recibido, Daniel respondió con firmeza: «Dios está con nosotros. Estemos listos para permanecer firmes. Él nos guiará a través del fuego». El murmullo aumentó a su alrededor, pero Daniel, guiado por el Espíritu Santo, continuó: «En la revelación que he recibido, vi que en los últimos días se levantarán muchos falsos profetas y engañadores. Sin embargo, confíen en la palabra del Señor, y cuando oigan de guerras y rumores de guerras, no se preocupen, porque es necesario que estas cosas sucedan». Mateo 24:6. Dios tiene un plan, y este tiempo de prueba purificará a su pueblo. Mientras sus palabras resonaban, una nueva visión comenzó a formarse en la mente de Daniel. Las imágenes de un gran ídolo, tallado con oro, emergieron ante sus ojos. Un pueblo adorándolo, postrándose en medio de un vasto desierto. Si no reconocen su voz, quedarán atrapados en las redes del engaño. Pero aquellos que son hijos de la luz, encontrarán su camino incluso en la sombra de la muerte. Los ancianos comenzaron a murmurar entre sí, sorprendidos por la intensidad de su mensaje. La inquietud crecía, pero también la esperanza. «¿Cómo podremos saber cuál es el verdadero camino?», preguntó Eliezer, ansioso por respuestas tangibles. Daniel, sintiendo la urgencia también en su propio corazón, se volvió hacia ellos y proclamó: «El conocimiento de Dios será nuestra luz. Él nos dará señales en el cielo, y en su sabiduría, encontraremos la verdad. Y en aquellos días, si alguno dice: Cristo está aquí o Cristo está allí, no lo crean». Mateo 24:23. Mantengamos los ojos fijos en el Altísimo. Mientras hablaba, una sensación de calma se asentó entre el grupo, y comenzaron a orar en unidad. Cada corazón buscaba al Señor, clamando por discernimiento y fuerzas. En ese momento de fervor, Daniel sintió la poderosa presencia de Dios. Entonces, un estruendo resonó en el cielo, y todos levantaron la vista. Una nube oscura se formó, y una voz suave pero intensa pareció hacerse oír: «¿Quiénes seguirán al falso pastor?». Era una pregunta que resonaba en la profundidad de sus almas. En ese silencio lleno de expectación, Daniel comprendió que algo monumental estaba por revelarse. Era un momento de intensa revelación personal y colectiva. El tiempo se aproximaba, y la soberanía de Dios comenzaba a desplegarse ante ellos como un pergamino misterioso, donde cada pliegue contenía un secreto del plan divino. A medida que el día avanzaba, una inquietud se instaló en el corazón de Daniel. Las sombras del cuerno pequeño se extendían, y él sabía en su espíritu que debía prepararse para el desafío, porque el final, y a la vez el principio de algo asombroso, estaba tocando a la puerta. «Señor», pensó, «¿qué otras verdades revelarán tu propósito en los días venideros?». La inquietud del futuro lo impulsó a seguir adelante, el corazón anticipando el desenlace que solo el Altísimo podía orquestar. Mientras el día se apagaba y las sombras se alargaban, la atmósfera en el templo se volvía cada vez más densa. Daniel, sumido en profunda meditación, buscaba respuestas entre las antiguas escrituras. La voz del Señor todavía resonaba en sus oídos: «¿Quiénes seguirán al falso pastor?». Era una advertencia que llevaba en su corazón, como un fuego que ardía sin cesar. En ese instante, el anciano Eliezer se acercó a Daniel, su rostro marcado por la preocupación.
Daniel, has hablado de profetas engañadores, pero ¿cómo podremos reconocer la verdad? La confusión se apodera de nuestro pueblo. Daniel, sintiendo la urgencia del momento, exclamó, los engañadores aparecerán como luces brillantes, pero sus frutos revelarán su verdadera naturaleza. Conocerán a la verdad por sus obras. Por sus frutos los reconoceréis, Mateo 7:20. Debemos estar en ayuno y oración, buscando la dirección del Altísimo. Los ancianos, impactados por su fervor, asintieron. Sin embargo, la inseguridad aún pesaba sobre sus corazones. Otros murmullos se alzaron en el grupo, y un joven sacerdote, lleno de angustia, cuestionó, ¿y si nos abrazamos del miedo? ¿Qué pasará con aquellos que ceden ante la presión del cuerno pequeño y sus seguidores? Daniel sintió en su corazón la carga del joven. La fe en el Señor nos sostiene. Él nunca nos abandonará. Cuando Pablo escribió, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, 2 Timoteo 1:7, lo decía para un tiempo como este. No debemos desesperarnos, pues es con su poder que enfrentaremos cualquier adversidad. La noche avanzaba, y la tensión en el aire se tornaba palpable. Entonces, un estruendo sacudió el cielo nuevamente, haciendo que todos miraran hacia arriba. Las nubes oscuras parecían deliberar, y un rayo de luz se filtró entre ellas, iluminando el rostro de Daniel. En el centro de esa luz, una figura radiante se presentó ante él, su corazón se detuvo por un instante. Daniel, dijo la visión, tus oraciones han sido escuchadas. He venido a revelarte lo que está por venir. Las visiones que has tenido no son solo un eco del pasado, son advertencias para el futuro. El cuerno pequeño tendrá un tiempo de dominio, y verdadera tribulación inminente abrumará la tierra. Y se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio poder para actuar por 42 meses, Apocalipsis 13:5. Las palabras de la visión reverberaron en el corazón de Daniel y de los ancianos, que se arrodillaron en el suelo en señal de humildad y respeto. La figura continuó, pero recuerda, el poder de la oración es más fuerte que cualquier abominación que se levante. Su poder será limitado, y a aquellos que permanezcan firmes en la fe, Él les dará la victoria. Daniel, lleno de asombro y reverencia, comprendió que un nuevo desafío esperaba al pueblo de Dios, pero la promesa de victoria también estaba presente. La luz de la revelación comenzó a disipar las sombras en su corazón. La voz continuó, el tiempo de la purificación es necesario. Aquellos que son míos serán separados del resto del mundo. Guarda tu corazón y mantén tu luz encendida. Mientras la figura comenzaba a desvanecerse, Daniel sintió que su espíritu se llenaba de esperanza. No temeré a la oscuridad, porque el Señor es mi luz y mi salvación. El tiempo de la prueba está cerca, y con cada día que pasa, se acercará el día del poder de Dios. A medida que la aparición se desvanecía, Daniel miró a sus compañeros con determinación renovada. No solo estamos llamados a ser testigos, sino a ser guerreros en esta batalla. Dios está forjando en nosotros una fe inquebrantable. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, Mateo 5:10. Y así, mientras se dispersaban, una inquietante pregunta se posó en el aire: ¿quiénes estarán listos para el momento en que la delgada línea entre la luz y la oscuridad se desdibuje aún más? Daniel sabía que la revelación aún no había terminado. Algo mayor estaba en su camino, un desenlace que desmantelaría la oscuridad y revelaría la luz eterna del Creador. La noche se había asentado por completo, y el templo ahora era un lugar de inquietud y anticipación. Daniel, lleno de fervor y determinación, reunió a los ancianos y sacerdotes en un rincón apartado, donde la atmósfera era más propicia para el diálogo. Las luces del candelabro titilaban suavemente, proyectando sombras danzantes que parecían reflejar la lucha entre el bien y el mal. Escuchen, hermanos míos, comenzó Daniel, su voz resonando con autoridad.
Las palabras que he recibido nos advierten de un tiempo de oscuridad. El cuerno pequeño no solo hablará grandes cosas contra el Altísimo, sino que también se levantará contra su pueblo. Y haría guerra contra los santos y los vencería, Daniel 7:21. Pero no debemos perder la esperanza, pues el Señor es nuestro refugio y fortaleza. Los ancianos asintieron, pero la preocupación en sus rostros era evidente. Miriam, una anciana sabia del grupo, expresó su ansiedad. ¿Cómo nos prepararemos para la batalla, Daniel? ¿Qué debemos hacer cuando aquellos a quienes seguimos se desvíen de la verdad? Debemos estar en constante vigilancia, respondió él, su mirada fija en el horizonte. Es tiempo de discernir y de volver nuestros corazones hacia el Creador. En Salmos se nos dice, esperad en Jehová, esfuerzaos, y aliéntese vuestro corazón, sí, esperad en Jehová, Salmos 27:14. La fortaleza del Señor se manifestará en los corazones de los que son sinceros y están en Él. Mientras hablaba, el cielo se oscureció aún más. Un sonido profundo, como un trueno, resonó en el aire, y una presencia opresiva llenó el lugar. De repente, la figura radiante de la visión anterior se apareció nuevamente, su luz brillando incluso ante la oscuridad creciente. Daniel, proclamó la figura, el tiempo está cerca. Los días de prueba se avecinan, y será en medio de la angustia donde mi pueblo será moldeado y probado. Marcaré un remanente en la tierra, y ellos serán los que seguirán mi camino, Isaías 10:20. Los presentes, temerosos pero intrigados, escuchaban atentamente. ¿Qué significa esto, Señor?, preguntó Daniel, ansioso por obtener mayor claridad. Significa que aquellos que permanezcan firmes en la verdad serán reconocidos como el remanente. Ellos serán revestidos de fuerza y valentía, y sus corazones no temerán ante los desafíos que se presenten. Con todo esto, el Señor no ha dicho su última palabra sobre el futuro de su pueblo. En verdad, una señal de esperanza les será dada, respondió la visión, con una voz que parecía resonar desde los cielos. La figura se inclinó hacia Daniel y sus compañeros, como si compartieran un secreto divino. Tened cuidado con la desesperanza que podría tentar a algunos a abandonar la fe. La oscuridad creará divisiones, y muchos se volverán hacia el cuerno pequeño, buscando consuelo en lo que parece fácil. Reconocerán la verdad únicamente tras las pruebas que enfrentan. Habrá un tiempo de angustia, como no ha habido desde que hubo nación hasta entonces, Daniel 12:1. A medida que la visión comenzaba a desvanecerse, una última advertencia fue pronunciada: el remanente será formado en la fragua del sufrimiento, y de ellos surgirán nuevos líderes. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre, Salmo 125:1. Daniel, sintiendo un nuevo vigor en su espíritu, se volvió hacia los ancianos con una mirada decidida. Hermanos, el camino no será fácil, pero el llamamiento es claro. La luz del Señor nos guiará a través de la tormenta. Este es el tiempo de levantarnos y ser el pueblo que Dios espera. La pregunta no es si soportaremos la prueba, sino cuán firmes estaremos en la verdad. Mientras la presencia celestial se desvanecía por completo, una inquietante reflexión se posó en el aire: ¿quiénes de nosotros podremos mantenernos firmes en medio de la confusión? Un nuevo día se acerca, y con él, la revelación plena de los planes de Dios se manifestará. La atmósfera en el templo permanecía cargada de expectación y temor. Las palabras de la visión aún resonaban en los corazones de los presentes cuando Daniel, iluminado por una nueva determinación, tomó la palabra una vez más. Debemos prepararnos, hermanos, instó. El tiempo para la prueba se aproxima y no podemos ser hallados dormidos. Miriam, sintiendo el peso de la urgencia, preguntó: ¿cómo podremos discernir entre la verdad y la mentira cuando tantas voces clamen por nuestras almas? Daniel alzó su mano, y un silencio reverente se asentó sobre la multitud. Recuerden, no propongáis en vuestro corazón antes de cómo habéis de responder, Lucas 12:11.
La sabiduría del Señor nos será concedida si buscamos su guía con sinceridad. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Con cada palabra, la tensión en el ambiente aumentaba. De repente, un estremecimiento recorrió el suelo y el aire se tornó helado. Una sombra oscura parecía cernirse sobre el templo, y los rostros de los ancianos palidecieron. Una vez más, la figura resplandeciente se manifestó, más intensa que antes, como un faro en medio de la tormenta. Escúchenme, ordenó la visión con una voz firme. En la angustia, mi pueblo será probado, pero ningún poder del infierno prevalecerá contra aquellos que han sido llamados por mi nombre. Así dice Jehová, el que creó los cielos y los extendió, el que disipa el alboroto de los mares. Isaías 42:5. ¿Cómo resistiremos? Conoce a tu enemigo, respondió la figura sin tapujos. El cuerno pequeño se manifestará de maneras que parpadearán ante sus ojos. ¿Ves cómo el mundo busca respuestas fáciles? Son ellos quienes abrazarán al que se levantará contra el Altísimo, aquellos que, usando la habilidad de engañar, sembrarán confusión entre los justos. Y en lugar del santo, se levantará uno que será en lugar de él y lo que hará será profano. Daniel 11:31. Dios, ¿qué debemos hacer?, imploró Daniel, sintiendo la responsabilidad de guiar a su pueblo. Sed luz en la oscuridad. Sed el testimonio del amor y la verdad del Creador. Como está escrito, vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. Permaneced juntos en unidad, en oración y en fervor. La comunión fortalecida os hará invencibles ante el ataque del maligno. El aire parecía vibrar con la promesa divina, y entonces la visión agregó con solemnidad: pero cuidado, porque habrá quienes se desvíen, quienes se dejarán llevar por la seducción y la creciente apostasía. El amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Y aun entre aquellos que permanecen, muchos se verán abrumados por sus propias dudas. Ay de los que no están alerta. Daniel se sintió desbordado por el llamado que pesaba sobre él, la urgencia de preparar a su pueblo para lo que estaba por venir. Señor, enséñanos a ser fuertes en este tiempo. Que nuestra fe no tiemble, sino que se afirme aún más. He aquí, yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20, respondió la visión, su luz reintegrándose en el aire. Cuando la figura comenzó a desvanecerse, una incertidumbre impregnada de esperanza quedó en la sala. El remanente será señalado no solo por su resistencia, sino también por su amor. Por esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Juan 13:35. El eco de sus palabras reverberó en el corazón de Daniel y los ancianos. Oh, Señor, en ti hallaremos nuestro propósito, exclamó él. Antes de desaparecer por completo, la figura dejó caer estas últimas palabras en un tono que parecía vibrar con una fuerza sobrenatural. Y cuando llegue el día en que el verdadero conocimiento y la revelación se desaten, recordaréis lo que os he dicho, pero aún hay un misterio profundo que se revelará. Y en los días postreros, el monte de la casa de Jehová será establecido sobre la cumbre de los montes. Isaías 2:2. Así, el corazón de Daniel quedó palpitando no solo por la anticipación del juicio, sino por la certeza de que, en medio de la prueba, la gloria de Dios se manifestaría de maneras extraordinarias. La multitud permanecía en un tenso silencio tras la desaparición de la figura resplandeciente. Las palabras reverberaban en sus almas, y Daniel, sintiendo la urgencia del momento, se dirigió a su pueblo con un fervor renovado, como un pastor que apacienta a sus ovejas asustadas. Amados hermanos, comenzó, no debemos olvidar que el tiempo de la prueba ha sido anunciado. Las palabras del Todopoderoso son claras y debemos atesorarlas en nuestro corazón. Todo lo que viene sobre la tierra será de un periodo de angustia que nunca ha existido. Mateo 24:21.
La fortaleza que emana de su presencia debe ser nuestra guía ante la oscuridad. Miriam, aún llena de inquietud, se levantó y entrelazó sus manos. Daniel, ¿cómo podremos sostenernos firmes cuando el cuerno pequeño se manifieste en medio de nosotros? Las ansias del corazón humano buscan paz, y el mundo ofrecerá lo que no puede cumplir. Recuerda, dijo Daniel, que el fruto de la verdadera paz es el que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7. Seremos guiados no solo por nuestras experiencias, sino por la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, 2 Timoteo 3:16. Mientras hablaba, la atmósfera se volvía cargada de una energía sobrenatural. El aire parecía vibrar con la presencia del Altísimo, y un murmullo de preocupación se esparció entre el pueblo. Las miradas se tornaron hacia el altar, donde un objeto antiguo y misterioso brillaba débilmente, como si aguardara el momento de ser revelado. ¿Qué es eso?, preguntó uno de los ancianos, señalando el altar. Es el rollo de los tiempos, respondió Daniel con una mezcla de asombro y reverencia. Se dice que en él se encuentran los secretos de lo que está por venir. Atraídos por la urgencia del momento, los ancianos se acercaron al altar mientras Daniel se preparaba para desenrollar el documento sagrado. Con manos temblorosas, extendió el rollo, y los ojos de la multitud se llenaron de expectación. Palabras de profecía comenzaron a ser expuestas, revelando una imagen de tiempos difíciles pero gloriosos. Escuchad estas advertencias, proclamó Daniel, pues el Señor habla de acontecimientos que cambiarán el curso de nuestra historia. Y los hombres de la tierra se esforzarán por esconderse de la ira del Cordero, Apocalipsis 6:16. Las naciones se habrán vuelto contra el pueblo de Dios, y el cuerno pequeño traerá confusión y desesperación. Una inquietud profunda se apoderó del grupo. No temáis, exclamó otro anciano, pues aunque todo esto suceda, recordemos que nunca seremos abandonados. Él es nuestra esperanza y nuestro refugio, una ayuda muy presente en las tribulaciones, Salmo 46:1. Mientras el segundo anciano hablaba, Daniel continuó desentrañando las profecías y el clima de temor fue disipándose por momentos. Las fervientes oraciones comenzaron a levantarse, entremezclándose con los lamentos y súplicas de los corazones ansiosos. Dios está en control, reafirmó Daniel. El que nos ha llamado no permitirá que la oscuridad nos consuma, ya que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Salmo 91:1. En medio de la tempestad, habrá un remanente que resplandecerá, que será preservado y fortalecerá a otros. El ambiente entonces se tornó electrizante, el pueblo unido en un grito de alabanza y oración, no solo por su liberación, sino por el llamado a permanecer fiel. Antes de que el silencio cayera nuevamente, Daniel sintió en su interior que una revelación aún no había sido manifestada. Con voz temblorosa, pronunció: el mismo Dios que guiará nuestros pasos también revelará un secreto. ¿Acaso no está aún reservada la mayor declaración que os será revelada, incluso en tiempos oscuros? Así, el misterioso eco llenó el templo, resonando el futuro divino que aguardaba a su pueblo en el horizonte, mientras la esperanza y el asombro se entrelazaban en el aire. Pero recordad, el día vendrá, cuando el anfitrión de los cielos descenderá, y en su gloria traerá la redención completa a los suyos. Mientras el eco de la voz de Daniel vibraba en el templo, un manto de reverencia y expectativa se cernía sobre los presentes. Ellos sentían la urgencia de su llamado y el peso de las profecías que, aunque oscuras, traían consigo la promesa de la salvación. La ansiedad que antaño llenara sus corazones fue reemplazada por una llama de esperanza que se avivó en la presencia de Dios. Daniel, sintiéndose lleno de la unción divina, tomó aire y continuó a hablar con firmeza. Hermanos míos, el tiempo de la prueba está ante nosotros, pero no hemos sido dejados a nuestra suerte. Cada prueba será una oportunidad para que la gloria de Dios brille a través de nosotros, y cada resistencia a la oscuridad nos acercará más a la luz.
Las delicias de la adoración resonaron con cada palabra, y un murmullo de afirmación y alabanza se levantó entre el pueblo. La fuerza de su unidad comenzaba a romper las cadenas del miedo que los habían mantenido cautivos. Recordemos las palabras de Éxodo 14:14, el Señor peleará por nosotros, y nosotros estaremos tranquilos, exclamó Daniel, dejando que la verdad de Dios calara hondo en el corazón de cada persona. No importa cuán fuerte sea el cuerno pequeño. En cada adversidad, Dios es nuestra defensa y nuestro refugio. Mientras Daniel hablaba, la atmósfera se llenaba de una vibrante luz, como si la presencia de Dios estuviera físicamente sobre ellos, infundiendo nuevas energías de fe y confianza. Creyeron en la promesa de Proverbios 18:10, Torre fuerte es el nombre de Jehová, a ella correrá el justo y será levantado. Pero en medio de las alabanzas, una leve perturbación se alzó entre los ancianos. Eliezer, el anciano más sabio, se adelantó y con voz temblorosa, expresó, Daniel, nuestros corazones están llenos de esperanza, pero el cuerno pequeño se levantará en tiempos de angustia, y la presión será inmensa. ¿Qué haremos si muchos caen en la trampa de la mentira? Daniel sintió el peso de la pregunta y una profunda compasión inundó su corazón. Debemos mantenernos en oración constante. Las palabras de Dios son nuestro ancla. En Salmos 25:5, se nos instruye, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. El conocimiento de su palabra será nuestra luz en la oscuridad. Los murmullos de acuerdo se extendieron entre ellos, generando un ambiente de confianza y espíritu de lucha. Mientras miraba a los fieles a su alrededor, Daniel vio la necesidad de cimentar su resolución en la verdad de Dios, y así decidió adentrarse aún más en las Escrituras. Tomemos este tiempo de unidad en el templo como una bendición. La palabra dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Debemos fortalecernos unos a otros en la fe. La multitud se unió en fervientes oraciones, clamando a Dios por fortaleza para permanecer firmes en la verdad. Con cada súplica, su fe se avivaba, y un fuego vivificante parecía arder en el interior de cada uno, y así, en medio de la oración, Daniel percibió una nueva visión llenando su mente. Imágenes de un gran rey, el cuerno pequeño, se levantaba ante la multitud, poderoso, seductor. Pero también vio otro rey, el Rey de Reyes, que ascendía en majestad al final de todos los tiempos, trayendo liberación a su pueblo. Recordó las palabras de Apocalipsis 19:16, y en su vestidura y en su muslo tenía un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. He aquí el secreto que el Señor revela, declaró Daniel, con voz fuerte, su palabra nunca fallará. El cuerno pequeño podrá levantar su voz, pero su reinado será breve. En el día de la ira de Dios, el Rey de Reyes reinará para siempre. Con claridad y poder, Daniel concluyó, afrontemos los días oscuros que vengan, y con valentía, quizás con lágrimas, mantengamos firme nuestra fe. Porque pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo, Mateo 24:13. La respuesta del pueblo fue un clamor de gozo y amenes, llenando el templo con alabanzas. Estaban unidos en la expectativa de lo que vendría, habiendo encontrado el valor para enfrentar cualquier adversidad. Finalmente, el cielo se tornaba más claro, y las nubes se desvanecían, simbolizando la llegada de nuevos días. Daniel, sintiéndose fortalecido y lleno de esperanza, sabía que el pueblo de Dios estaba preparado para la batalla espiritual que sin duda enfrentarían. Al cerrar la congregación en oración, sus corazones ardían con la certeza de que en medio de la prueba, la verdad de Dios prevalecería. Así, unidos, marcharon adelante, sabiendo que la victoria pertenecía a los que confían en su nombre. Y ahora, mientras quizás te enfrentas a tus propios cuernos pequeños en la vida, recuerda la solidez de cada promesa de Dios y cómo, al igual que los fieles del antiguo, estamos llamados a permanecer firmes en la fe.
Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Necesitas dejar un like ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que la luz de Dios se siga propagando. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final asombroso, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta maravillosa comunidad de fe. No esperes ni un segundo más para compartir.